the champion, and I have no equal. Bueno gente, a pesar de toda la insistencia de Ian Garry por obtener una pelea contra Stephen Thompson, rankeado número 7, ¿no?, de la división de las 170 libras, pues al final de recibir en múltiples ocasiones, ¿no?, la negativa por parte precisamente de Wonderboy Thompson de pelear o de aceptar una pelea contra Ian Garry, al final la UFC termina por ofrecerle directamente a Garry pues otro peleador, Vicente Luque, en este caso rankeado número 10 de la misma división de las 170 libras. Como todos ustedes saben, la última pelea de Ian Garry, que fue precisamente contra un Nate Magny, que estuvo bastante mal desde mi punto de vista, se vio bastante deslucido en esa pelea. Y bueno, gracias a esto, pues Ian Garry ahora mismo se encuentra en el número 11 de esa división. Yo creo que él estaba apuntando directamente rápido hacia el top de la división, me refiero a Ian Garry, porque el número 1 es un tipo, evidentemente, que se está ganando bastante rápido la afición, que se está ganando el visto bueno de la afición, por decirlo de alguna forma, por precisamente la forma en que él está ganando sus peleas, del modo en que él gana sus peleas. Que recuerden que a pesar de que está invicto, dentro de todas esas peleas que ha hecho dentro de UFC, pues 3 o 4 de ellas han sido por finalizaciones y 2 o 3 han sido por decisiones y decisiones unánimes. Precisamente esta última que él ganó, me refiero a Ian Garry, pues fue una decisión unánime, pero desde mi punto de vista estuvo rozando casi el punto de finalización, porque en múltiples ocasiones estuvo por finalizar a Magny. Lo tuvo bastante a punto de caramelo, lo sobrepasó en todo lo que era el aspecto de la pelea de pie, en lo que era en el striking. Ian Garry se mostró de una manera espectacular en esa pelea, a pesar de todo lo que pensábamos muchas personas, ¿no?, que estuvieron hablando precisamente sobre esa pelea en su momento, de que por ejemplo pues Ian Garry no tenía tanta experiencia como si la tiene Magny y todas estas cosas, que era un peleador veterano, etcétera, y que muy probablemente no iba a poder precisamente Ian Garry pasar por encima de él en lo que era el ranking de la división. Pues al final pues Ian Garry hizo lo que tenía que hacer. También había de por medio que fue una pelea con poco tiempo de anticipación. Todas estas cosas creo que fueron un cúmulo de cosas que hicieron precisamente que Ian Garry luciera de manera espectacular frente a Magny. Desde mi punto de vista era algo que iba a ocurrir, aunque habían varias personas que estaban diciendo que esto que ocurrió pues era poco probable, porque Magny pues es un tipo experimentado y todas estas cosas. Pero al final yo sabía, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones dentro del canal, cuando te dan una pelea con corto tiempo de anticipación, con corto aviso, pues tienes la mitad de porcentaje prácticamente ya de perder esa pelea, porque no estás preparado de la forma correcta. Eso es número 1. Y bueno, luego de eso, pues precisamente Ian Garry estuvo pidiendo a Stephen Thompson, pidió varios peleadores, pero específicamente estuvo hablando en múltiples ocasiones, en diferentes entrevistas que le hicieron, que él quería a Stephen Thompson, que él sentía mucho respeto hacia él. Incluso estuvimos hablando sobre eso en este canal también. Y a pesar de todo esto, a pesar de que él pues sintiera, como ya les digo, ese respeto, y que realmente lo que quería Ian Garry es demostrar al público en general que él se quiere enfrentar a los mejores, y que desde su punto de vista, precisamente Stephen Thompson representa uno de los mejores strikers de la división. Desde mi punto de vista representaba. Stephen Thompson ya no es el mismo Stephen Thompson de antes. Ha tenido muchas altas y bajas dentro de su carrera, y bueno, pues su última pelea que iba a tener se le termina cayendo por culpa del peso. Y bueno, todo el relajo que se armó con el lío del pavo y todas estas cosas. Pero no quiero hablar sobre eso en este video. Entonces, Ian Garry, como ya les digo, intentó pujar en muchas ocasiones, en múltiples entrevistas que le hicieron, porque le dieran esa oportunidad contra el número 7, que es en este caso precisamente Stephen Thompson. Es el número 7 rankeado de la división de las 170 libras. Y bueno, yo supongo que en caso de que esa pelea se hubiese dado, desde mi punto de vista Ian Garry tenía más probabilidades de ganar que Stephen Thompson. Todavía no hay que descartar ese tipo de peleas, todavía no hay que descartarla. Pero Stephen Thompson estuvo dando declaraciones de que lo que él quería era enfrentarse ya sea a Kamaru Usman o ya sea un top por encima de él en la división, porque él siente que ya en el último plazo de su carrera no quiere estarse enfrentando a jóvenes prospectos que vienen con muy buen pie, que vienen afincándose muy bien, mucho menos con un tipo como Ian Garry, que viene invicto y sus peleas ha demostrado que tiene mucha capacidad no solamente de pegada, sino que también de estrategia en cuanto al striking. Es un tipo muy bueno en el striking, se desenvuelve muy bien en el striking, y que por lo tanto en un choque de estilos, cuando se refiere a striking nada más,
que no haya pelea de suelo, porque esto es exactamente lo que pudiese ocurrir en una pelea entre precisamente Stephen Thompson e Ian Garry, pues Ian Garry tendría muchas probabilidades, ¿no?, de robarle o de quitarle directamente esa posición, desde mi punto de vista, entre comillas, privilegiada que tiene actualmente precisamente Stephen Thompson, a pesar de todos esos altos y bajos dentro de su carrera. Por lo tanto, al final, bueno, pues no se le da esa pelea, pero la UFC le da a otro veterano. A otro veterano, entre comillas, también. El problema es que Vicente Luque tiene muchísimas peleas, tiene solamente 32 años, pero ya se puede considerar como un veterano dentro de la compañía, porque tiene un montón de peleas. También tiene altas y bajas dentro de su carrera, pero precisamente en esa última pelea que él tuvo, que fue contra Dos Anjos, pues él termina llevándosela por una decisión unánime, algo parecido a lo de Ian Garry, solo que fue una decisión unánime, pero desde mi punto de vista fue una pelea un poco más cerrada de lo que fue precisamente la que tuvo Ian Garry. Ahora bien, ¿qué creo yo para esta pelea? ¿Qué se puede ver para esta pelea? Yo considero de que Ian Garry todavía tiene, en lo que se refiere al striking, pues tiene la capacidad, desde mi punto de vista, de ganarle a Vicente Luque. Tiene más habilidades desde mi punto de vista. Ese estilo que tiene Ian Garry, que si por un lado es poco ortodoxo, es bastante creativo a la hora de lanzar golpes y tira combinaciones bastante precisas, ¿ok? Y no hay que descartar para nada esas patadas que él tiene. Y esas patadas, a lo que me refiero, es que va a tener el control, el dominio de la distancia. Y ya de por sí, Vicente Luque no es tan alto como Ian Garry, no tiene tanto alcance como sí lo tiene Ian Garry. Y esto puede jugar un papel fundamental en esta pelea, en el desenlace de esta futura pelea, a favor precisamente de Ian Garry, desde mi punto de vista. Yo creo que Ian Garry va a seguir escalando dentro de los rankings, pero de la misma manera, poco a poco. Creo que la UFC lo está, como que desde mi punto de vista, no cuidando del todo, pero sí como que afincando bien la figura de Ian Garry para que se eleve poco a poco, ¿ok? Porque si de repente, ¿ok?, lo mandan con un top de la división, me refiero a un top 5 de la división, o lo más pegado posible a un top 5 de la división, y de repente pierden, pues pierde ese caché que viene subiendo con Ian Garry, ¿ok? Tiene que ser algo parecido a lo que ocurrió, entre comillas, con Sean O'Malley, ¿ok? Que es algo parecido que es lo que está haciendo la UFC. Le están dando peleadores, o sea, algo parecido entre comillas, entre muchas comillas, porque a Sean O'Malley directamente le buscaban peleadores de otras compañías y los traían para pelear directamente con él. Y de esta forma, hasta que logra ganarle, por ejemplo, a Pearl Young, que fue una pelea bastante apretada, y todo esto lo hemos dicho un montón de veces en el canal, pues se gana la oportunidad titular. A pesar de todo esto, yo creo que con Ian Garry la UFC lo que está haciendo es precisamente cuidarlo un poco, pero al mismo tiempo lo está dejando subir lentamente. Lo está mandando contra peleadores que están por encima de él en los rankings, pero no tan separados, no con tanta separación como pudiera ser precisamente Stephen Thompson, que sí hay un rango bastante grande de diferencia entre ellos dos. A pesar de todo esto, el que se negó todo el tiempo para esta pelea fue precisamente Thompson. Él dijo que no en todo momento, porque precisamente él quiere, ya en este último tramo de su carrera, pelear por el cinturón, de una forma u otra, llegar a pelear por ese cinturón, cosa que veo sumamente difícil, porque en esa división de las 170 libras hay un cúmulo de peleadores sumamente buenos y que se han ganado su oportunidad titular, cada uno de ellos de manera, digamos que, pues algunos por dudosa y algunos porque sí se las han ganado verdaderamente. Dígase en el caso de Colby Covington, que desde mi punto de vista es bastante dudoso, a pesar de que esté en ese número 1 de esa división, pues es complicado que le den, o sea, ya se la dieron, pero desde mi punto de vista era algo complicado de digerir, que le dieran esa oportunidad titular frente a Leon Edwards, en comparación, por ejemplo, con Belal Mohamed, desde mi punto de vista. Y así otros peleadores más, el mismo Kamaru Usman, por ejemplo, pues está todavía en la conversación por ese cinturón. A pesar de que perdió en 2 ocasiones consecutivas por ese cinturón. Perdió y en la revancha volvió a perder. KO y pues decisión unánime. Desde mi punto de vista, yo creo que precisamente quieren que Ian Garry, como ya les digo, quiere que suba poco a poco, paso a paso. ¿Okay? Y no mandarlo directamente a la jaula con los leones, porque si bien, como ya les digo, es un tipo que promete muchísimo, es un tipo que se ve en sus desempeños, se ve bastante espectacular en cada una de las peleas que él ha tenido, lo que ha mostrado, la capacidad que tiene no solamente de striking, sino también la capacidad de reacción y de evolución que ha ido mostrando en cada una de sus peleas, porque en la última, pues sí lo intentaron derribar. Y desde mi punto de vista mostró una defensa contra derribo mucho mejor, o directamente mucho más entrenada de lo que había demostrado en sus anteriores peleas. Esto lo que significa es que Ian Garry va a seguir mejorando, pero que lo va a hacer paulatinamente.
como mismo por ejemplo lo hizo en el caso de otra división, por ejemplo en el caso de la división de las 145 libras, el mismísimo Ilia Topuria, que poco a poco se ha estado enfrentando, ¿no?, a diferentes peleadores, pero poco a poco subiendo en los rankings, paulatinamente, hasta que por supuesto se enfrenta a Emen y le da un repaso completo, y evidentemente al campeón de la división pues ya no le queda más nadie en ese top que él no haya vencido ya. Y ya, por supuesto, Ilia Topuria es el que sigue en la fila. Si ya contamos con que se ha enfrentado a prácticamente todo el top de la división, o precisamente todo el top 5 de la división, pues ¿qué le queda? Ilia Topuria, evidentemente. O sea, Topuria ha pasado exactamente algo parecido, desde mi punto de vista también, lo que quieren hacer con Ian Garry, que poco a poco gane sus peleas, que poco a poco sigue evolucionando y de una forma u otra va a llegar a ser campeón, no campeón, va a llegar a pelear por ese cinturón, que va a llegar a enfrentarse al campeón de la división si continúa de la misma racha que lleva hasta ahora, si continúa ganando y evolucionando, evidentemente, porque una cosa tiene que venir de la mano con la otra, si no, pues simplemente se van a topar con un muro cuando lleguen a los tops de la división. Desde mi punto de vista, Ilia Topuria lo hizo muy bien cuando se enfrentó al top de la división. Pero, por ejemplo, hay otros peleadores, en el caso de Khamzat Chimaev, cuando se enfrentó a Duniño, pues topó fuerte ahí, le dieron una decisión dividida, ¿okay? Pero fue una pelea que él topó con una pared fuerte, se enfrentó a algo que él nunca había probado. Se había visto sumamente dominante con múltiples peleadores anterior a esa pelea, sin embargo, cuando llega a la parte fuerte, al top de la división, pues choca bastante fuerte. A pesar de que ganó la pelea, la ganó bastante apretada desde mi punto de vista. Entonces algo parecido puede ser lo que estén haciendo con Ian Garry. Yo creo que Ian Garry va a ganar esa pelea, ¿ok? No sé si cómodamente, pero creo que tiene más probabilidades de ganar esa pelea desde mi punto de vista que Vicente Luque, ¿ok? Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Próximamente vamos a estar dando, cuando llegue la pelea, precisamente las predicciones específicas desde mi punto de vista para la pelea. Pero vamos a esperar a que se acerque un poco más, vamos a esperar a ver qué pasa en el medio de todo esto, ¿ok? Evidentemente si la pelea no se cae, pero hasta ahora eso es lo que vamos a tener. Y desde ahora yo les digo que desde mi punto de vista yo doy como favorito a Ian Garry. Por lo que he visto sobre él, por cómo veo cómo va subiendo, cómo va escalando en los tops, cómo va escalando en los rankings. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.